Bueno, se había profetizado y realmente intencionalmente se le ha llamado como una profecía a vivir este 2015 como el año de la transformación. Y en medio de este marco, se puede decir, de esta profecía, de la intención de Dios para que se dé esta transformación en nuestras vidas, cuando preparábamos la charla con Marilyn, o no preparábamos porque ni siquiera nos venía hacia dónde íbamos a dirigirnos, hacia qué aspecto que tenía que ser relevante en nuestras vidas como familia. Entonces hay algo que se nos vino a nosotros y el título de hoy es un estilo de la familia cristiana. Y cuando usted pone un estilo de la vida de la familia cristiana, bueno, a encontrarle el sentido, porque habla de estilo y todo esto. Bueno, y nos preguntábamos con Marin, ¿y ahora? Ya nos pusieron el título, pero ahora ¿qué vamos a decir a nuestros hermanos? Entonces decíamos, primero analicemos qué es estilo. Estilo es algo que distingue, que hace una distinción especial, que nos pone sobre, ¿no es cierto?, por alguna característica o características especiales. Eso es algo de lo que significa el tener un estilo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estilo de familia cristiana, habla de familias que se distinguen de las demás por valores, por características, por costumbres, por hábitos, pero nos está distinguiendo de otras familias. Entonces decimos, bueno, mientras analizábamos esto, ¿por qué no les contamos a nuestros hermanos cómo es que Dios transformó nuestra familia? Porque lo que nosotros ahora estamos viviendo no fue así toda la vida. Realmente en un principio no era así. Nos habíamos casado y tuvimos bastantes problemas, tantos, y algunas veces les he comentado, yo es una realidad, y estábamos pensando en una separación. Pero ahora ya luego de 26 años de matrimonio decimos, ¿qué es lo que nos ha mantenido? No hablando de perfección, pero sí tomando en consideración que hemos crecido, hemos madurado. Hay muchas veces que la gente, nuestras propias familias de sangre nos distinguen de otras familias. Dicen, ¿qué será lo que ustedes tienen? O ¿cómo es esto, no? De verles a ustedes 26 años de casado. La verdad es que eso es como algo ya no normal dentro de la sociedad. Ahora se habla de 3, 4 años y divorcio y cosas así, o separaciones y todo eso. Entonces les traemos este tema, pero vamos a contarles cómo es que y las razones por las que nuestra familia fue transformada. Entonces, ¿qué nos diferencia de otras familias? Si ustedes nos preguntan a nosotros, ¿qué nos diferencia de otras familias? Yo digo que somos felices. Amén. ¿Qué nos diferencia de otras familias? Y yo quiero decirle que en ese tiempo antes, ¿no es cierto?, del que no éramos felices o totalmente felices, teníamos muchos problemas, pues yo tomé una foto, no sé si es que está lista esa foto, Adrián. Si yo quiero mostrarles a ustedes lo que yo padecía, víctima del atropello, de la violencia femenina en casa. No sé. Y no se rían, ya van ustedes a constatar de que lo que les estoy diciendo es una verdad. ¿Puedes ponerle la foto o no? Sí, ponle la foto, mi ñaño. Van a ver ustedes, eso es lo que yo sufría. Vean eso. Así vivíamos. Esa foto está montada. Yo les decía a mis hijos, por favor, como paparazzis, ¿no? El rato que su mamá me agreda, tomen una foto para que sepan mi realidad. Entonces ahí está, es una prueba de todo lo que yo sufría antes de que haya una transformación en nuestro hogar, en nuestra familia. Gracias por esa foto, mi ñaño. Entonces, es montada esa foto por si acaso. El punto es el siguiente: ¿qué nos distingue? ¿De qué se admira la gente que está a nuestro alrededor? ¿De qué se admira? Si no se admiran de nosotros, de algo que están viendo que está fuera de lo común, pues algo está pasando. Nos estancamos o realmente no hemos venido sufriendo esa transformación de la palabra de Dios. Dice, somos bienaventurados
y nuestro estilo de vida cambió. Cambió, porque ahora tenemos otras cosas, ¿no es cierto? Está llorando por la plática, creo. Vio esa foto el bebé y vea. Entonces, eso es lo más, nos decíamos, ahora somos felices, mi amor. No hablamos de perfección, no somos perfectos, no somos una familia perfecta, pero somos felices, somos bienaventurados. Gloria a Dios. Nuestro estilo de vida ahora se distingue, ¿no es cierto? Y eso, yo decía, Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste que esto pase? Porque ni mi mamá tenía esperanza de que mi matrimonio perdure, les cuento. Mi mamita le decía a la Marilyn, ay, mijita, ¿con quién se casó? Téngale paciencia. Téngale paciencia. Entonces mi mamá me conocía que yo no iba a aportar, sino que iba a restar, ¿no es cierto? Y que prontamente podía darse una destrucción de la casa y de la familia. ¿Por qué somos felices, mi amor? Porque Dios transformó nuestro hogar. Amén. Y yo quería comentarles de esto, contarles cómo fue que el Señor transformó. Tal vez en ese tiempo nosotros no conocíamos acerca de las bienaventuranzas, pero ahora me doy cuenta que son principios que el Señor mismo los puso ahí como para darnos una pauta de qué es lo que tenemos que hacer. Alguna vez alguien vino a nuestra casa y tanto el hombre como la mujer lloraba y decían, tenemos problemas y no sabemos qué hacer. Y solamente nosotros les decíamos, Dios puede transformar su hogar, pero también en mi interior había, Señor, ¿cómo comenzamos a discipularles? ¿Cómo les comenzamos a decir que esto hay que hacer? ¿Qué hiciste primero conmigo o con él? ¿Cómo transformaste nuestro hogar? Y ahora el Señor nos ha permitido tener estos procesos de recuperación, de transformación, en todos los sentidos, no solamente de un hogar, sino de cualquier relación que usted tenga con cualquier persona y aún la transformación de sus bienes materiales, como ya les vamos a compartir. Y para esto el Señor me hizo acordar cómo el Señor cambió primero mi corazón, de un corazón desagradecido a un corazón agradecido. Quisiera que abran en sus Biblias el Salmo 104 y que puedan ustedes subrayar, porque este es el principio de toda transformación para cualquier persona. Y dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. El Señor me hacía entender de que yo solamente entraba a sus puertas o delante de Él para pedirle cualquier cosa con palabras de agradecimiento, pero no eran acciones de agradecimiento, y ahí dice con acción de gracias, y era porque mi corazón estaba desagradecido de mi esposo primero. Yo no sentía de que me había casado con la persona correcta. Decía, Dios mío, es que si él hiciera esto o este otro, tal vez yo te agradecería, pero es que él no hace nada de acuerdo a lo que yo estaba pensando que un hombre debería hacer o un esposo. Y no porque era un mal hombre, sino porque yo le veía bajo la lupa del perfeccionismo. Y el perfeccionismo, como ustedes saben, siempre quiere más y más y más, nunca se sacia. No valoraba las cosas que él hacía o lo que él era, sino siempre estaba inconforme y siempre quería buscar algo más que él hacía. Entonces eso hacía que mi corazón siempre esté enojado, molesto, y comencé a tener una deshonra hacia él. Aunque yo hacía cosas, le servía, le atendía y todo eso, sin embargo mi corazón tenía deshonra en mi corazón. Y entonces expresaba tal vez no con palabras, pero sí con mi forma de mi rostro o con ciertas ironías, que yo estaba molesta y estaba harta de estar con él a su lado, porque siempre esperaba que sea algo más. Alguna vez en una charla de mujeres alguien nos decía a todas, ¿no? Enseñándonos, nos decía que cada uno se merece el esposo que tiene. Y esto para mí es como que me dieron un golpe. Yo sentía como, ¿cómo? Yo me merezco este hombre, ¿cómo puede ser posible? Decía, yo soy tan mala, pensaba, ¿no? Decía, yo no puedo creer que yo me merezca un hombre así, porque ya les digo, yo estaba mirándole bajo esa lupa de perfeccionismo. Y entonces el Señor me hacía entender de que yo no estaba agradecida por Él, y me hizo recordar cuando éramos novios, cómo yo soñaba con casarme con Él, cómo yo anhelaba, cómo yo decía, Él es, Señor, Él yo bien es. difícil.
Y todo el tiempo le pedía al Señor y le decía, Señor, muéstrame tu amor a través de darme como esposa a Paul, porque él es un siervo tuyo. Dígame, él príncipe. te ama. Y cuando era una quinceañera y siempre veía las películas así románticas y que se casaba con su príncipe azul y eran muy felices, yo soñaba en él y yo decía, él es mi Señor, yo quiero casarme con él. Pero después me di cuenta cómo el enemigo me había llevado a un camino que no era el correcto y estaba yo tan lejos de él. Como Zuli nos enseñaba la semana anterior, ¿se acuerda que ponía unas 2 sillas y decía que estábamos separados de nuestro esposo por nuestros hijos? Yo estaba a 4 sillas de separación, porque nosotros tenemos 4 hijitos. Entonces así en realidad estaba nuestro corazón, mi corazón estaba tan lejos de él. Y lo que yo me entendí con esa charla que me dieron era que mis acciones tenían una reacción de parte de él. Mis acciones negativas hacían que él reaccione y entonces me merecía el trato que él me daba, ¿sí? O sea, me merecía el esposo que tenía. Pero como después de muchos años alguien se acercaba y me decía, Marilyn, Diosito te ha bendecido con un lindo esposo, te mereces el esposo que tienes. Y yo vuelta y sí me sentía tan bendecida y tan feliz. Y claro, porque mis acciones cambiaron, porque el Señor transformó mi vida. Entonces ahí sí me merecía este esposo, este príncipe azul que yo soñaba. Es una realidad. Ay, Dios mío, me da ganas de llevarle. Gracias al Señor por hacerme dar cuenta de que yo no estaba agradecida. Amén. Y que eso es el principio de la transformación, el agradecer, porque cuando Dios le ha dado algo, un esposo, unos padres, unos hijos, unos bienes materiales, aunque sean viejitos, aunque tal vez nos sirvan mucho, pero el ser agradecido, entonces entramos a las puertas del Señor y Él comienza a transformar para bien. Hay un punto importante, la honra. Si algo me molestaba de Marilyn, es que tal vez mis imperfecciones, mis debilidades las sabía toda la familia, sus hermanas. Entonces cuando teníamos reuniones familiares, todos trompudos. Yo decía, ¿pero qué les hice? La verdad es que ella les comentaba a lo mejor bueno, se da, ¿no es cierto? Por a lo mejor que la defiendan del logro con el que se ha casado y todo. Pero yo recibía pago a esa imprudencia, llamémoslo así, y que ahora entiendo que es una deshonra. Entonces lo mismo hacía yo con mi mamá o con mi papá, o más con mi mamá. Decía, mami, chusa la flaca, ¿cómo se porta de mal? Decía, mijito, ni me vendrás a decir que quieres separarte. Te casaste y para toda la vida. Así es que ni me vengas a decir. Ahí verás cómo te las arreglas. Entonces eso era lo que me decía mi madre, pero de todas maneras ella comenzó también a responder de una manera no adecuada, no amorosa hacia Marilyn. ¿Pero por qué era esto? Porque la estaba deshonrando. La estaba deshonrando. Y lo mismo uno a veces puede hacer con los hijos. No es que el hijo que tengo, la hija que tengo, la mamá que tengo, el abuelo que tengo, el tío que tengo, o a quien usted pone ahí como una persona que es incambiable y usted la está deshonrando y hablando de ella a las personas que a usted no le van a ayudar, nada tiene que ver, pero que lo hacemos, no sé si es por costumbre, por hábito, digamos, el ir y hablar de las debilidades del otro. Y claro, eso, ¿qué hacía? Nos separaba. O sea, entonces yo decía, yo ni le reclamaba, no sé, qué molesto. O sea, sus hermanas y ahí están todas queriendo hacerse las sabias y que no iba a cambiar. No voy a cambiar. Muchas veces dije, no voy a cambiar. Así voy a estar y hasta que me muera. Así. Pero qué importante que es la honra como un principio de restauración y el agradecimiento. Dios le dio el esposo, la esposa, los hijos como bendición para usted. Son una bendición las personas que están a su lado. Y si usted comienza a apreciar, y ahí es el comienzo de toda transformación, entrad por sus puertas con acción. La acción, es decir, voy a actuar en ese agradecimiento.
el Señor comienza a trabajar en esa transformación. Y ahí arrancó, porque yo agradecí a Dios por la esposa que tenía, no, gracias Señor. No había perfección en ella, pero yo daba gracias a Dios. Pero esto era lo que Dios comenzó a hacer. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es que sufrimos esa transformación? Les decía yo. Entonces, y Dios ponía estas palabras o este párrafo, las bienaventuranzas que están en Mateo capítulo 5. ¿Sí? Mateo capítulo 5. Jesucristo no llama a toda la multitud para que escuchen este sermón. Llama a sus discípulos. Es decir, no todos estaban en la intención de Jesús de que sean transformadas sus vidas. Primero quiero decirles que las bienaventuranzas o este pasaje es muy predicado. Realmente hay una admiración hasta estas escrituras, hacia estos versículos. Muchos predicadores los utilizan. Pero mayormente en admirarles no se debe quedar, sino que las bienaventuranzas son principios de Dios para vivirlos y para practicarlos. Mire que es la motivación de parte de Jesús para que tengan una conducta que agrada, un principio a vivir, para que haya una transformación, sobre todo en la relación. Puede ser con sus hijos, puede ser con su esposo, con su esposa, puede ser con la persona que está más cercana a usted. Los principios son para vivirlos, no solamente para leerlos. Realmente esto es bien importante. Y no se refirió a toda la multitud, a los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús aquí? ¿Cuántos son creyentes? Amén, creemos en Jesús, pero al nivel el cual nos quiere tener el Señor es al de ser discípulos, es decir, un discípulo que intencionalmente busca aprender del que le está enseñando a vivir aquellos principios que van a dar una transformación. Y comenzó el Señor así la transformación, dando gracias, honrando y viviendo. Y no sabíamos de esto, de aquello, lo que vamos a explicar en un momento. No sabíamos, pero sí hubo gente a nuestro alrededor que intencional, directa o indirectamente nos iba enseñando los aspectos de cada una de estas bienaventuranzas. Y veíamos que al vivirlos iba arreglándose nuestra relación. Nuestra familia iba siendo ese lugar de paz. Ese lugar donde del reino de los cielos se iba dando tal y como había sido prometido. Esas buenas noticias iban siendo una realidad. Amén. Entonces, con este corazón ya agradecido, es como que yo buscaba cómo hacer para cambiarle, pero mi manera de cambiarle era equivocada, porque primero pensaba que yo le iba a cambiar con mis juicios, con mis críticas, con decirle tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro, o no hagas de esto, no hagas de este otro, hasta que entendí que yo no le podía cambiar, que yo no era Dios, que yo no podía ni siquiera cambiarme a mí mismo, peor a Él y peor las circunstancias en nuestro hogar. Entendí que solamente Dios tenía ese poder, entonces dejé de hacerlo, dejé de criticarle, dejé de juzgarle, y cada vez que me acercaba al Señor, ya no era con esa queja, con ese enojo, con esas iras y con ese llanto que solamente demostraba como el que Dios, manipularle a Dios para que haga las cosas para mi beneficio. Entonces eso comenzó en mi corazón a decir, Señor, no puedo hacerlo, te entrego a mi esposo, Señor, que tus planes con nosotros sean los que tú quieras, porque cuando yo entraba delante del Señor a pedirle que solamente era que le cambie, solamente decía, Señor, haz que Él me ayude, haz que me dé haciendo esto, que me dé haciendo este otro, que me dé haciendo este otro. Entonces yo pensaba, ahora es como que me doy cuenta, ¿no? Lo que yo necesitaba era una empleada doméstica. Yo realmente quería cambiarle a mi manera a mi esposo. Y cuando yo leía y reflexionaba en los votos que hicimos, ahí no hablan nada de instruirle, nada de enseñarle, nada de criticarle, sino hablaba de servirle, hablaba de estar con Él en las buenas y en las malas, de apoyarle. Entonces decía, Dios mío, estoy equivocada, yo no puedo hacer cambiar a mi esposo sino tú. Amén. La primera bienaventuranza, algo que debemos practicar. ¿Qué dice? Y en su Biblia puede ir subrayando. Hay algo que debemos hacer y como consecuencia hay una recompensa. Esa es la bienaventuranza. Felices, o sea, para que usted sea feliz,
realmente haciendo algo va a recibir algo como recompensa. Y esto es un principio bíblico. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Lo que debemos hacer, o la actitud que debemos tomar en casa, en medio de esa transformación que cada uno busca, los pobres de espíritu. Y como recompensa, porque de ellos será ¿qué? El reino de los cielos. ¿Y qué significa ser pobre en el espíritu? ¿Dónde comienza o el primer paso que uno da dentro de la transformación que deseamos que suceda en casa, en nuestras familias y en las relaciones? El pobre en el espíritu significa el decir: yo no puedo. Dejar de jugar a ser Dios. Decir: yo quiero controlar a mi esposa, quiero controlar su conducta, quiero controlar aún lo que piensa. Eso es jugar a ser Dios. Usted no puede hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. Entonces, cuando usted llega al punto y se revela esto, decir: Señor, yo no puedo con mi esposa. Sí, he luchado, he querido hacerlo, ha habido un esfuerzo humano ahí. Así es que hoy, Dios, yo te entrego, yo no puedo hacerlo. ¿Qué va a recibir como recompensa hacia esa actitud, a esa condición en ser humano, de decir: no hay fuerza humana que pueda cambiar? Porque era mutuo. Yo no aceptaba ciertas cosas en la forma como se comportaba Mari. Yo no aceptaba. O sea, no era yo muy exigente, porque no tengo ese temperamento perfeccionista, pero yo decía, a mí no me agradaba ciertas cosas que decía o cómo las decía. Entonces era mutuo, pero yo decía: Señor, yo no puedo. Para mí es más fácil deshacer el matrimonio y 40 y 20 no es cierto. Yo tengo 20%. Yo no puedo. ¿Cuál es la recompensa cuando usted toma una actitud humilde de decir: yo no puedo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Lo que cada familia, lo que cada persona espera en su casa: justicia, paz y gozo. Ese es el reino de los cielos. Entonces ahí, ese fue el primer paso que mutuamente comenzamos a dar. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Entonces vamos a la segunda bienaventuranza y usted se va a dar cuenta de esto. Pero primero es la primera actitud: yo no puedo, necesito de Dios. Diga conmigo: necesito de Dios. Yo no puedo. Y hay otra cosa importante, que a veces uno se preocupa porque Dios le cambia a la otra persona. La bienaventuranza es para usted, es para mí. Si usted cambia como reacción, como fruto de aquello, la otra persona también va a cambiar. Usted no puede moldear la vida de su esposo, de su cónyuge. Dios lo va a moldear. Y si usted es el instrumento, va a encontrar una forma sabia de hacerlo. La segunda bienaventuranza, mi amor. Rendición total. Yo me rendí completamente al Señor. Como yo veía los frutos que no eran buenos, a mi manera. Porque usted tiene que ver los frutos. Usted tiene que ver si su esposo está con usted, si le gusta estar con usted, a sus hijos. Entonces, como yo veía que nada de eso pasaba, entonces tal vez pensé que podía estar equivocada. Porque no veía buenos frutos, ¿sí? Aunque sabía mucho de la Biblia, aunque oraba, ayunaba y pasaba todo el tiempo en todas las reuniones de la iglesia. Sin embargo, no veía buenos frutos. No miraba una sonrisa de la boca de Paul hacia mí. Cada vez que él hablaba, él siempre no había nada bueno en mí. Entonces yo siempre quería que él esté callado. Entonces ahí me di cuenta que por los frutos estaba conociendo de que lo que yo pensaba y lo que yo estaba haciendo estaba equivocado. Entonces me rendí totalmente al Señor y dije: Dios mío, yo te entrego toda esta mentalidad que yo tengo de cómo yo llegué al matrimonio. Todo lo que yo pensé que era bueno y que lo estaba haciendo, yo te lo entrego, Señor, y ya no lo voy a hacer, ya no lo quiero hacer, Señor. Yo me deshago de todos estos pensamientos y yo quiero recibir de ti la instrucción. Quiero recibir de ti y de otros hermanos que me enseñen, y de tu palabra. Como Paul decía, cada vez que yo leía algo, yo siempre pensaba que esto era para él, pero no para mí. Entonces comencé y dije: Señor, estoy rendida a tus pies. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, ¿cuándo usted llora? Cuando está frustrado, llora de dolor, ¿no es cierto? Este es el síntoma de un dolor, o sea, pero viene esta bienaventuranza, yo les llamo la bienaventuranza de la esperanza. Si yo digo en la primera bienaventuranza, digo que yo no puedo, pues yo sé que hay alguien superior y muy superior a mí, incomparable como es Dios. Voy a acudir con alguien que sí lo puede hacer. Entonces esa frustración, ese dolor, ¿no es cierto? Yo sé que voy a encontrar respuesta poderosa. ¿En quién? En Dios. Voy a recibir consolación, voy a recibir la ayuda necesaria. Yo estoy reconstruyendo una casa, transformando una casa, en medio de las compras que hicimos, esa compra de la casa que anhelábamos y todo, pues la compramos y este año decíamos, no la habíamos ocupado como se debía realmente ser, es en la mitad del mundo, pero decía Marilyn, es hora de transformar esa casa. Mayormente no era de total mi gusto la casa, pero no la veía realmente con agradecimiento. Pero cuando nos decidimos hacerlo, y yo fui, ¿no? Como el que lo sabía, he estudiado ingeniería civil, estudié hasta un cierto tiempo y entendiendo los principios de ingeniería. Entonces yo decía, yo creí que podía ir a hacer, no, cambiemos estas 3 paredes, pongamos esta pared por acá, le abrimos este hueco acá y todo le ponemos así, ¿sabes qué? Y se acabó. Entonces, eso… Cuando yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo y comienzo a quitar ciertas cosas de la cubierta y todo eso, me doy cuenta de que si yo quito eso, se va bajo el techo, que si muevo esa paredcita de ahí, yo no me daba cuenta de que esa pared también ha sido parte de ese soporte de la estructura, no solamente era una pared divisoria. Entonces, Dios mío, esto no está bien. O sea, yo creyendo que lo puedo hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese no puedo? Buscar un perito ingeniero. Invité a unos amigos, invité a unos hermanos y hermano, ayúdame a ver qué hago con esta casa, pero quiero transformarla. Entonces él me decía, no, mira, tenemos que fortalecer esto, este otro, y no les hago muy largo el cuento, pero tenía que buscar a alguien. Si yo no lo puedo, y me di cuenta que no lo podía hacer porque no ejerzo esa aprobación, no la tengo esa profesión, entonces tenía que buscar a quien sí lo puede hacer. Y ahí vino los amigos y me dijeron, no, fortalece aquí, ponle esto acá y comenzó la transformación. Entonces, cuando usted dice no puedo, ¿a quién debe acudir? Al Señor. Él es el que está interesado por usted, por mí, y que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén. Él sí sabe cómo hacerlo. Él diseñó la familia. Él sí diseñó la familia, Él es el perito arquitecto de su familia, de nuestra casa, de nuestras relaciones. Entonces acudimos a Él y Dios realmente se mostró poderosamente y nosotros al vivir ese principio, ¿no es cierto? Recibimos consolación. Él vino con su ayuda. Veamos la tercera bienaventuranza. Comencé a no pensar en mí, comencé a pensar en mi esposo y comencé a hacer las cosas de una manera humilde, ¿sí? No orgullosa, no pensando que lo sabía todo, sino pensando de que alguien me podía enseñar, de que tal vez lo que yo estaba haciendo y practicando estaba equivocado. Entonces para esto yo me compré un libro que muchos han de conocer, El poder de la esposa que ora. Y cuando comencé a leer, porque decía, voy a comenzar para que él cambie, pues no. Y en el primer capítulo hablaba de que vamos a comenzar con su esposa. Y eso es una realidad. El Señor comenzó conmigo a transformar nuestro hogar, porque me di cuenta ahí de que yo tenía muchas heridas en mi corazón, que la baja estima que tenía por muchas circunstancias que habían sucedido en mi pasado hacía de que yo haya utilizado el perfeccionismo como para compensar o tapar esa baja estima que tenía. Entonces por eso yo siempre veía todo lo que él hacía mal y por eso me sentía tan enojada cuando, como les comentaba, cuando me decían que yo me merecía el esposo que tenía. Entonces el Señor sanó mi corazón, sanó mis heridas, sanó mi estima, me mostró que yo era su hija, que yo no tenía que hacer ni ganarme su amor, porque su amor ya no me podía amar el Señor más de lo que me amaba, porque Él dio a su hijo por mí.
Y que ese era el amor que tenía hacia mí, que me amaba, que me aceptaba tal como era y que estaba decidido a ayudarme si es que yo le entregaba, a transformar mi vida y después a utilizarme para transformar mi hogar. Entonces el Señor, Él puso en mi corazón ese deseo de hacer lo correcto de acuerdo a lo que Él estaba planeando para mí, porque yo jamás hubiera pensado estar aquí delante de ustedes. Mis sueños era tan solo de que no peleemos, ¿sí? O que no esté enojado, o tal vez venir todos los domingos a la iglesia, pero si se dan cuenta los planes que Dios tiene. Por eso comencé diciéndoles, Dios tiene grandes planes con usted. No le limite a Dios en sus sueños, porque los sueños que Él tiene con cada uno de su familia y con usted son mucho más allá de lo que usted se imagina. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra prometida. ¿Cuál es la actitud otra vez? ¿Cuál es la conducta que agrada y que usted debe vivirla como principio? Los mansos, porque ellos recibirán. ¿Cuál es la promesa del Señor? La tierra prometida, la tierra por heredad. ¿Qué significa ser manso? Ser enseñable. Quitar el orgullo, esa super confianza que tiene en cuanto a su capacidad, en cuanto a su conocimiento y todo, y permitir que los peritos que le pueden ayudar, los especialistas en esas áreas que le pueden ayudar, intervengan, le capaciten, le ayuden. Ser manso y humilde habla de ser enseñable. Entonces ya no ponía ahí, no es que yo ya he leído la Biblia, no es que yo la puedo vivir, no es que yo la puedo practicar. Sí, todos tenemos esa capacidad de entenderla, pero sabe que a veces es necesario que esté alrededor nuestro alguien y que nos pueda ir diciendo lo que tenemos que hacer. Manso, humilde, enseñable. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la recompensa a una actitud así, a una conducta así? Que iba a recibir la tierra por heredad. Su tierra prometida, lo que usted está pidiendo. Señor, que traiga paz a mi hogar. Señor, que mi hijo cambie. Señor, todo aquello que realmente usted está esperando, ¿no es cierto? Usted está esperando aquello. Dice que el Señor nos va a regalar eso, lo que usted está conscientemente pidiendo también al Señor. Es decir, mi actitud, vivir este principio va a traer como consecuencia de que yo reciba ese regalo que estoy esperando. Y ahí interviene la iglesia. Nosotros no somos frutos de haber vivido aisladamente de una familia cristiana, de una congregación. No solo me voy a congregar los domingos y para mí es suficiente. No es así. Cuando entramos aquí a Ministerios Verbo, estuvimos en el curso para matrimonios para toda la vida, fuimos a un encuentro, hemos estado en seminarios y sobre todo estuvimos en una iglesia en el hogar, y ahí comenzó nuestro discipulado con la gente que nos exhortaba, nos animaba, nos corregía, nos ayudaba, estaba con nosotros. Es decir, yo tuve que dejar de ser esa persona autoconfiada, ¿no es cierto?, y ser humilde y aceptar la ayuda que Dios estaba poniendo como provisión para restaurar nuestro hogar, nuestra familia, mi relación con mis hijitos y todo lo que necesitaba ser transformado. Entonces, pero el principio, ¿cuál es? Ser manso y humilde, enseñable. Sí, enseñable, no lo sabemos todo. Y viene un punto bien importante: su tierra prometida llega por regalo de Dios. Lo que usted está pidiendo, eso es lo que hicimos y eso es lo que podemos. Y no es que ya lo hicimos y que ahora ya lo hemos dejado hacer. No es así. Siempre estamos y tenemos en nuestro corazón de que seguimos necesitando la ayuda de los hermanos para que nuestras vidas sigan siendo transformadas como Dios sí lo ha querido. El versículo 6 y la otra bienaventuranza dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Señor puso en mi corazón ese deseo de hacer correcto, de hacer lo correcto. Como dice, Él puso el querer como el hacer. Él no solamente yo ya deseaba hacer, sino que puso la acción en mi corazón. Pero más que nada me puso que yo tengo que hacer las cosas para Paul como para el Señor.
Porque yo antes hacía las cosas como para Él y entonces yo estaba esperando recompensa. Y si no recompensaba mi actitud o mis palabras, entonces ya dejaba de hacer. Y eso es tan importante que usted, todo lo que usted haga, lo haga como para el Señor. Porque de Él viene la recompensa, como un regalo al mirar nuestra actitud. Ya no estaba esperando que Él recompense con palabras, con acciones, sino que simplemente los hacía como para el Señor. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, síntomas de una necesidad vital, hambre y sed para poder vivir como seres humanos. Pero hambre y sed de justicia, ¿qué significa? Hambre y sed de hacer lo correcto. Si usted no tiene el temor de Dios y a usted no hay ese temor de decir, Señor, ¿será que estoy equivocado? O reconocer que tengo actitudes incorrectas en cuanto a mi diálogo, mi comunicación. Si usted no reconoce, si usted no tiene hambre y sed de caminar haciendo lo correcto, no va a venir esa recompensa, y la recompensa es que serán saciados. Entonces usted debe estar atento. Yo decía, Señor, ¿no? En ciertos momentos podría haberle dicho a Marilyn, no, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé, hasta ahí son mis límites en cuanto a ese cambio que usted está pidiéndome. Pero el hecho de vivir, el ser enseñable, y luego venía ese temor de Dios, no, es que tengo que mirar, como dice el salmista, Señor, escanea mi vida, mira si hay en mí iniquidad, si hay en mí algo malo. O sea, estar atento a que si hay algo que estaba dañando la relación y caminar en ese temor, la recompensa era de que iba a ser saciado. ¿Y cómo uno es saciado? ¿Qué significa ser saciado? ¿Cuál es la recompensa que Dios responde? Con abundancia. Dios responde en abundancia, es decir, el Señor le va a hartar de hacer lo correcto, le va a llenar de hacer lo correcto, y no solamente en ese principio, le va a dar sabiduría. Es decir, el Señor va a llenar de sabiduría su vida, le va a hartar de sabiduría. Va a venir la recompensa, pero el primer principio, los que tienen hambre y sed de justicia, los que no se quedan ahí estancados, y eso es lo que pasó en nosotros. Hubo ese temor de Dios de manera independiente y vino la recompensa, y hasta ahora tenemos, gracias a Dios, hay un temor de siempre mirar si es que nuestras vidas están teniendo una conducta que agrada a Dios y que le agrada a mi esposa. Eso es bien importante, y viene la recompensa. La siguiente bienaventuranza, muy importante, dice en el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, mire, es como la oración que enseñó el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que si usted quiere el perdón de Dios, pues usted también tiene que aprender a perdonar. Si usted es misericordioso, el Señor va a ser misericordioso. ¿Cuál es la recompensa al que es misericordioso y compasivo? La misericordia, ¿cierto? Y esto es bien importante. Eso es muy importante, porque yo también comencé a darme cuenta de que muchas de las cosas que Paul hacía no era porque no me quería como yo pensaba, sino que tal vez su corazón estaba todavía herido así como yo tenía dificultades cuando fui joven, así también él tenía. Entonces el Señor me enseñó a ser misericordiosa, a no juzgarle, sino a entenderle, aún a perdonar sus debilidades, a comprender por qué él actuaba así. Él no me daba nunca un regalo por nuestros cumpleaños, ni le gustaba acudir a los cumpleaños que hacíamos con mis hijos. Y antes le juzgábamos y nos heríamos, pero después yo entendía y decía, Señor, algo le ha de haber pasado. Porque no es normal que una persona no festeje los cumpleaños, decía. Y cuando oraba le decía, Señor, sana su corazón, haz que él sea diferente, ya misericordiosamente. Algún rato yo entendía de que él tuvo un trauma cuando él era niño en su cumpleaños, y entonces por eso era que a él no le gustaba celebrar los cumpleaños. Y alguna vez él, cuando venía y yo esperaba mi regalo de cumpleaños, él me sabía decir, yo soy su regalo, yo soy su regalo. Y yo me hería al principio de nuestro matrimonio, pero después es como que yo le daba gracias al Señor y le decía, sí, Él es mi regalo, Él es mi regalo, y teniéndole a Él tengo todo el dinero que Él tiene en el banco, porque Él es mi regalo.
Diga a la persona que está a su lado, tú eres mi regalo, dígaselo. Tú eres mi regalo. Y no es que era tacaño, hermanos, pero en verdad ya en otra ocasión les cuento el trauma que tuve y eso fue, en verdad, fue un trauma, hasta ahora me acuerdo. El Señor dice que es tardo para airarse y grande en misericordia. ¿Cuántos actuamos así? A veces cuando vemos la debilidad de alguien o ese acto, ¿no es cierto?, que nosotros hasta le tipificamos como pecado y todo, lo primero que hacemos es reaccionar, juzgar, acusar, mandarle al infierno. Marilyn muchas veces me mandó al infierno. Sí, ustedes se ríen allá. Me mandó al infierno, ya me condenó y todo, pero la misericordia de Dios comenzó a dársenos, o sea, a comprendernos. Conocí el temperamento de mi esposo. Yo sé que ella es una melancólica perfeccionista y por eso la comprendo. Ella sabe que yo soy un sanguíneo y a veces sangrón y me comprende. Entonces todo eso iba haciendo que nos relacionemos cada vez mejor, pero misericordia, compasión, benevolente, no entrar a juzgar, no entrar solamente al castigo, a la disciplina, sino realmente tener ese espacio donde le damos oportunidad, apelación, perdón, lo que tiene que haber dentro de ese gran marco de la misericordia. ¿Cuál es la recompensa? Misericordia. Y Dios es misericordioso conmigo. Amén. Vamos al siguiente. ¿Qué es misericordia? Es no dar lo que se merece. Y a veces nosotros nos vengamos cuando no somos misericordiosos. Entonces, si ella me hizo algo mal, ¿qué hace usted? No, ¿qué hace el mundo? Usted no. Le devuelve mal por mal. Ah, sí. Por eso vieron esa foto. Yo tenía que, por amor, darle duro. Ella sabía decir porque te amo, te pego, sabe decir porque te amo, y ustedes son testigos. No, tal vez nunca le pegué, pero saben que con mis palabras realmente le daba un buen golpe. Misericordiosos. Usted tiene que evitar dar a la persona lo que cree que se merece. De lo contrario, sea generoso, sea benevolente, sea compasivo. Conozca a su pareja, conozca a sus hijos. Veamos la siguiente bienaventuranza, principios a vivir. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en 1 de Juan capítulo 1 verso 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bienaventurados los de limpio corazón. Es decir, una persona que se considera que tiene limpio corazón es una persona que no tiene nada en su conciencia que lo acuse. Una persona de limpio corazón es aquella persona que está a cuentas con Dios. Y aquellas personas que están a cuentas con Dios quiere decir que están en una continua confesión. Cuando hay una falta, Señor, perdóname. Pero este principio a vivir también tiene que ser en medio de la relación con los demás. Aprender y vivir este principio. ¿Sabe qué, mi amor? Me equivoqué. Hoy en la mañana dije cosas que no debía decir, o mis hijos saben que, mijitos, perdónenme, dije esto o hice esto, no hice lo correcto, perdónenme. Esa confesión hace de que yo tenga limpio mi corazón. No quiere decir que yo soy perfecto y no cometo ninguna falta. ¿Quién de nosotros no comete faltas? Todos lo cometemos, pero el principio a vivir es de que confesemos a Dios. Es facilito, Señor, perdóname, y se acabó. Pero ¿qué hay de la persona que está a nuestro lado? ¿Qué hay de vivir este principio en relación a la persona que está a nuestro lado? ¿Cuál es la recompensa cuando usted hace eso? Mira ahí que dice, ellos verán a Dios. Es decir, el Señor va a mirarse en cada circunstancia de nuestra vida, en las circunstancias difíciles, en todo lo que tengamos que vivir. Comenzamos a ver a Dios. ¿Por qué? Porque hay un corazón limpio que me permite ver a Dios, un corazón transparente que me permite ver a Dios, deja pasar la luz de Dios, su verdad, su luz, su dirección en toda circunstancia. Y no solamente los pecados que él sabía, muchas veces le confesé pecados que estaban en oculto en mi corazón y que tal vez al principio era vergonzoso para mí y también se enojaba, pero después me di cuenta de que en la transparencia hay bendición. Comencé a verle a Dios
comencé a verle en cada circunstancia, ¿sí? Porque yo estaba humillando mi carne, sobre todo que esa debilidad que tenía del perfeccionismo, al poder confesarle ciertos pecados a Paul, cosas que yo hacía, eso también bajaba y destruía el perfeccionismo que yo tenía en mi vida, porque ya me mostraba real como yo era, natural, y ya no estaba tratando de ser mejor ni de ser aceptada, aparentando ciertas cosas, sino que Él me veía humana, me veía natural, y en esa bendición de cumplir este principio de ser transparente, el Señor comenzó a ser visible en cada una de las cosas y a darnos lo que más soñábamos, lo que anhelábamos, lo que deseábamos. Le veíamos al Señor continuamente en todos los deseos que teníamos. La bienaventuranza del versículo 9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, el ser un pacificador, no ser un ente pasivo en casa, en el hogar, en medio de todos los ambientes y circunstancias, habla de trabajar por la paz, habla de la intención de proveer para que haya paz en el hogar. No ser un ente negativo, no ser un ente que reclama o que pide a la otra persona que responda a sus requerimientos, sino yo trabajar, aún hacerme pecado si es posible, para que se restaure la paz. Porque muchas veces solamente demandamos a las personas que están al lado nuestro, y la demanda, tú tienes que cambiar, tú tienes que decir de mejor manera las cosas, pero y en medio de esa resistencia o en medio de ese problema, ¿qué hace usted? El principio dice trabajar, activo, ver la forma de encontrar ahí en medio de ese ambiente hostil o de resentimiento, ver cómo se arreglan las cosas con nuestros hijitos, con nuestra esposa, con nuestros suegros, con nuestra suegra, con nuestros nietos, porque a veces lo que en broma se dice, y es una realidad, criticamos, juzgamos a los suegros, a la suegra, y eso ha traído un distanciamiento con nuestras familias, por el hecho que no somos pacificadores, no buscamos la paz, la armonía con aquellos que hoy ironizan, ¿no es cierto? Y todos ironizan respecto de los suegros y suegras. Pero ¿sabe qué? Nosotros como hijos de Dios, con un estilo de vida, mire la recompensa. ¿Qué dice? Y serán llamados, diga conmigo, y serán llamados hijos de Dios. Y ahí viene esa distinción. A usted lo ponen en un lugar en donde lo distingue de los demás. ¿Por qué? Porque usted es un pacificador. Usted no es un instigador, aquel que busca que siga la violencia, que siga el enojo y sigue la venganza, sino que voy a hacer algo como para que Marilyn se reconcilie conmigo, o buscar ese perdón que está anhelando. La recompensa, hijos de Dios. Eso es lo que usted va a recibir, que de parte de los que le ven, y nuestras familias van a reconocer. Comencé a trabajar por la paz, a trabajar por las relaciones con nuestros parientes, con nuestros hijos, a agradecer a Dios por las familias, por las personas que tal vez mi corazón estaban herido y dolido. Comencé a trabajar por mi suegrita, porque aunque no teníamos conflictos verbales con ella en ningún momento, pero mi corazón sí estaba dolido porque yo nunca estaba agradecida por ella, porque nunca me vi como suegra, y a través de una hermana de la iglesia pude ver en esa condición de suegra cómo ella se sentía conmigo al principio, cuando recién me casé con Paul, y eso me llevó a comprenderle, a entenderle por qué muchas veces actuaba así, a honrarle, ¿sí? Agradecer a Dios por su vida y a comenzar a hacer acciones de agradecimiento, hacer lo mismo que tal vez hacía antes, pero ahora con honra, pensando que ella era mi mamá, pensando de que ella era muy cercana a mí. Entonces comencé a mirar cambios en mis hijos, comencé a agradecer a Dios por mis hijos, por la bendición de ser madre. Esas cosas hizo que todo comience a ser lleno de paz en nuestro hogar. Amén. No como que lo hayamos alcanzado todo, no somos una familia perfecta, mis hermanos, pero el apóstol decía, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nuestra transformación, la vivencia de estos principios es continua, es todo el tiempo, y estamos recordándolo
y estamos realmente viviéndolos, y Dios mismo pone en nuestro corazón, porque eso hace que nosotros seamos una familia firme, fuerte, el vivir estos principios. Yo quisiera que se ponga de pie. ¿En dónde empieza toda transformación? ¿En dónde empieza la transformación? Cuando hablamos de entrar por sus puertas con acción de gracias, yo quisiera que abrace al que está a su lado este momento. Ese es su regalo. Sí, hay debilidades de parte y parte, su hijito. Tengamos un momento intencional. Este tiempo es bien importante. Es un principio. ¿En dónde comenzó nuestra transformación como familia? Por eso en la pregunta que nos hacíamos, ¿y qué hizo Dios para que ahora podamos disfrutar, ¿no es cierto?, de su presencia en casa? Era que yo daba gracias a Dios, y yo le doy gracias ahora y digo, gracias Señor por la esposa que tengo. Es lo mejor, no la voy a cambiar por nadie, ¿no es cierto? Y lo mismo yo sé que dice de mí, que yo... Pero ahí está usted frente a sus hijitos. A veces hemos querido hasta deshacernos de ellos. Señor, el hijo que me mandaste o los hijos que me mandaste. ¿Por qué? Por sus debilidades. Pero ¿qué sabemos si es consecuencia de que usted no vive estos sencillos y perfectos principios a seguir? Dele gracias a Dios por la persona que está a su lado. Dele gracias a Dios. Allí comienza todo. Pero ahí revelado, gracias Dios, diga gracias Señor, gracias por el hijo que me diste, por los hijos, por la esposa. No la voy a cambiar por nadie, no lo voy a cambiar por nadie. Gracias Señor. Y en este agradecimiento, las acciones de honra hacia ella, ahí están los principios a vivir que honran a su cónyuge, a sus hijos, a su familia. Por eso quisiera que mi esposa ore mientras usted cierra sus ojitos, y queremos orar porque este año sea el año de la transformación en su casa. Señor, gracias te damos en esta mañana por abrir nuestros ojos espirituales, por quitar esas vendas, Señor, por darnos cuenta que hemos estado equivocados en un camino donde parecía perfecto, Señor, pero su fin era muerte. Gracias Señor porque nos has hecho dar cuenta de que es una bendición lo que tú nos diste, que nuestros padres es una bendición, que nuestro esposo es una bendición, que nuestros hijos son una bendición, que los bienes que tenemos Señor es un regalo de ti, que estamos agradecidos, que tú transformarás Señor, que lo único que necesitas es que creamos que tú viste que era bueno y nos diste. Y reconocemos, Señor, en esta mañana que es bueno lo que tenemos a nuestro lado. Amén. Que es un regalo de parte Jesús. De ti. Y tú harás el resto, Señor. Tú la transformarás, no a lo que nosotros queramos, porque nuestros sueños son muy cortos, Señor, sino a lo que tú quieras, a lo que tú anhelas. Con nuestros bienes tú estás deseando darnos más, pero ¿cómo nos darás más, Señor, si no estamos agradecidos y no somos fieles con lo poco? Gracias te damos, Señor, por esta mañana, y gracias porque tú pondrás el querer como el hacer en nuestro corazón para ir y practicar, Señor, estos principios, y tú nos darás la tierra por heredad. Amén. Dios les bendiga, mi familia. Dios les bendiga.